oye a nadie. Mis lentes, Nico, búscame mis lentes, corre. ¿No? Buenos días, doctora. ¿Se encontró, doctor? ¿Me da el control y poder de esto para poder proyectar? Ya te doy. Espérame. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los que ya están conectados. Iniciamos en unos 15 minutos. Ya puedes proyectar. Gracias. Muy buenos días a todos, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchas? Antes que nada, muchas gracias por el desencuentro de horarios. Antes de empezar con la sesión del día de hoy, quisiera invitar a todos nuestros
a todas las personas que atienden a este webinar a participar en una investigación que se está realizando desde el trabajo colaborativo de las distintas instituciones que aparecen allí proyectadas en la pantalla. Es una invitación a colaborar si eres coordinador o director de alguna instancia educativa, ya sea de educación superior o también educación básica o media superior, de manera que se puedan unir a este esfuerzo por generar, aportar información hacia lo que ha sido pues justamente esta experiencia educativa a distancia, obligada por supuesto por la pandemia. Es una investigación amplia, coordinada, decíamos, por varias instituciones. La información no le pertenece a ninguna, nos pertenece a todos, así es que los invito pues fuertemente a que participen en esta investigación. Basta con tomar el código que ahí aparece para ingresar al portal de la investigación y al cuestionario que desde allí se lanza, de manera que nos puedan compartir sus miradas, su punto de vista en torno a lo que sería pues justamente las experiencias que han tenido a lo largo de estos meses de trabajo educativo en línea. Y sin más, pues a mí me gustaría, para empezar, presentar a nuestro ponente del día de hoy. El día de hoy nos acompaña en el webinar quincenal el doctor Carlos Magro Mazo. Para mí es una alegría enorme tenerlo con nosotros y le agradezco muchísimo porque Carlos es una persona muy ocupada y más en estos días. Todo el mundo quiere saber su opinión, todo el mundo le pregunta como si fuera el poseedor de las respuestas y además yo sé que sí las tiene porque es una persona dedicada justamente a entender, a analizar desde una visión muy crítica, pues justamente lo que nos espera, a lo que nos atenemos en tiempos en que la innovación educativa es necesaria. Así es que, Carlos, te agradezco muchísimo desde todo mi corazón el que estés aquí, siempre tan generoso en tus aportaciones y sobre todo en este tinglado de horarios distintos entre México y España. Yo sé que para ti ya es tarde, así es que aprecio mucho el que estés con nosotros. Para quienes no conozcan al doctor Magro, Carlos es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y de Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja pues justamente el análisis del impacto de la transformación social en la educación y de la educación en la transformación de la sociedad. Trabaja también en proyectos transformadores, lo hace de manera independiente y actualmente también preside la Asociación de Educación Abierta ahí en España también. Ha sido director académico del Instituto Europeo de Design, director de Innovación y director de Comunicación, Marketing y Proyección Institucional de la EOI, de la Escuela de Organización Industrial, y es responsable del programa Ciencia y Sociedad de la Comunidad de Madrid y director de la Oficina de Información Científica de la Fundación MI+D en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Tiene un blog súper interesante. Les voy a poner el dato en el chat para que entren. Ahí siempre van a encontrar recursos, información muy valiosa y seguramente también una entrada a continuar con, con el diálogo y con el proceso de aprendizaje conjunto que nos trae a estos espacios ubicuos, a estos espacios asíncronos y sobre todo desde esta posibilidad de encuentro virtual. Nuevamente, a nombre del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana y de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, Carlos, te damos la bienvenida virtualmente a México. Siempre muy bienvenido. Ojalá te veamos pronto de manera presencial y mientras tanto, pues disfrutaremos muchísimo de lo que nos tengas que compartir el día de hoy. El título siempre es muy provocador y estoy segura de que vamos a pasar una mañana nosotros muy agradable, compartiendo, co-construyendo, como lo hemos venido haciendo a través de estos webinars, con profesores, directivos, académicos y todos quienes nos acompañan esta mañana en este webinar. Luis, te doy la bienvenida también, me da mucho gusto volvernos a ver en este espacio. Y bueno, pues está el chat, les voy a pedir que todas sus participaciones, sus dudas, sus preguntas, las vayan anotando por allí. También está la sección de preguntas y respuestas y por supuesto las atenderemos en su momento hacia el final de la presentación del doctor. Pues creo que
estamos más que listos. Y pues bienvenido nuevamente, Carlos. La pantalla y el espacio virtual son todos tuyos. Muy bien. ¿Me escucháis bien? Sí, Bueno, perfecto. entiendo. Vale, perfecto. Muy bien. Esta es la parte más difícil de estar así a tanta distancia, separados y al fin y al cabo de hablar a esta pantalla que llevo viendo casi 18 horas diarias desde hace 3 meses. De vez en cuando aparto la vista para ver a mis hijos, los pobres, pero paso demasiado tiempo delante de esta pantalla y ahora que estáis ahí detrás, que os agradezco muchísimo que os hayáis tomado el tiempo para esta conversación, que me hace mucha alegría. Te lo agradezco mucho, Ximena, porque sabes que tengo algo especial, ¿no? Con México fue el primer país que hace casi 30 años visité en un viaje de lo que podríamos llamar de estudios. Pasé varios meses en la Ciudad de México, en la universidad, estudiando archivos del exilio científico español, de la guerra del año 36, de 1936, y bueno, pues siempre guardo, ¿no? un sentimiento de tremenda cercanía con todas vosotras y vosotros, y es una alegría estar, aunque sea a esta distancia, pero de alguna manera estemos juntos en este rato. Lo que quería hacer nada más que es plantearos, bueno, yo luego os dejaré esta presentación, es bastante larga y tampoco muy incisiva en nada, simplemente quería plantear algunas cosas que hemos visto que nos están pasando. Lo que nos pasa es tremendamente importante en general y en estos momentos especialmente, y entonces quería simplemente poner el foco en algunos aspectos que tienen que ver con lo educativo y que estamos viendo, que no son nuevos la mayoría de ellos, que arrastramos desde antes. Es muy importante. A veces estamos en estos momentos pensando, y tenemos que hacerlo, pensando mucho en qué va a pasar dentro de unos días, dentro de unas semanas, dentro de unos meses, pensando en un futuro que ninguna podemos realmente saber cómo va a ser. Pero nos olvidamos también de mirar un poco para atrás, y mucho de lo que nos pasa en estos momentos tiene que ver con lo bueno y en lo malo, con la situación de la que veníamos. ¿En dónde estábamos hace apenas 3 meses, en marzo de 2020, en qué situación estábamos? Yo voy a hablar mucho el término que he elegido es escuela. Me gusta especialmente. No es que se use escuela solo en España. Cuando yo hablo de escuela, normalmente se ubica en lo que sería la escolaridad obligatoria, pero yo ahí comparto con Philippe Mérieux, con este pedagogo francés, esta idea de que al final siempre estamos en la escuela, independientemente de que la escuela sea la escuela maternal, infantil, o estemos en la escuela que llamamos universidad o de posgrado. Luego, aunque el análisis, utilizaré el término recurrentemente de escuela, y aunque gran parte del análisis tiene que ver con lo que creo que pasa en el sistema obligatorio, sobre todo, muchas de o gran parte de las proyecciones se hacen exactamente igual, creo, por ejemplo, en el ámbito universitario. La idea entonces es repasar alguno de esos focos. Antes quería simplemente situar esas gafas, esa mirada que pone en el título de la justicia curricular. Simplemente quiero detenerme unos minutos en esta idea de la justicia curricular, que nos va a servir un poco de lentes para desde ahí, que creo que es una buena atalaya para mirar, explorar o analizar o luego más tarde discutir estas cosas que nos están pasando. Jorge Torres, que es un pedagogo español mayor, que lleva muchos años, escribió hace unos años precisamente un libro titulado Justicia Curricular, y él lo subtitulaba El caballo de Troya de
de la cultura escolar. Yo creo que efectivamente mirar las cosas desde la idea de la justicia social, desde la justicia social llevada a la educación, desde la justicia curricular, nos permite bueno, aunar un montón de cosas que estamos haciendo, muchísimos análisis que se hacen desde distintos sitios. Y antes de meterme con esta lupa o estas gafas de la justicia curricular, dejarme que os comparta también como puntos de partida, como lugares desde los que quiero situarme para hacer esta exploración, 3 citas, una de ellas muy reciente, de un filósofo tremendamente interesante, español, que se llama Santiago Albarrico, que cuando ya estábamos en plena crisis de la COVID, en pleno confinamiento, probablemente en el peor momento, en el caso español es cuando no podíamos salir para nada de los hogares, hizo una reflexión tremendamente interesante. Me quedo con una frase nada más, que es esta idea de que queremos librarnos cuanto antes de la amenaza, pero no queremos volver a la normalidad. Esto tiene que ver con esto que os decía hace un momento. Lo que nos pasa ahora, en la parte buena, pero también en la parte negativa, tiene muchísimo que ver con la situación en la que estábamos. Y probablemente muchas y muchos de nosotros que queremos volver a la normalidad cuanto antes, que estamos empezando a volver a la normalidad ya, también llevamos años luchando porque esa normalidad sea otra normalidad, porque esa normalidad tampoco nos convence del todo. La siguiente idea que quería, digamos, como pilar desde lo que quiero hacer esta conversación con vosotros es esta idea que tiene ya también 70 años y que insiste en algo que me parece que es fundamental y que va a recorrer un poco toda la presentación, que es que de los grandes derechos civiles y nuestros países, México, España, cualquiera de nuestros países, desde luego, ha ido ganando en derechos civiles en las últimas décadas. Bueno, pues el más importante, sin duda, el más fundamental, el que tenemos que garantizar sí o sí de cualquier manera, es el derecho a la educación, o dicho en otros términos, el derecho al aprendizaje, que tiene un pequeño matiz. Y quería también, por último, como tercer pilar sobre el que construir esta reflexión con vosotras y vosotros, esta idea tan bonita de Hannah Arendt, escrita también ya hace 20 y tantos años, en la que ella planteaba que, al fin y al cabo, la educación, no la especificaba si era escolar, era universitaria, la educación es ese punto en el que decidimos si amamos el mundo, decía ella, lo suficiente como para asumir todos, fundamentalmente como docentes, una responsabilidad por el mundo y salvarlo de la ruina en la que el mundo acabaría si no llegaran los nuevos jóvenes. Esos a los que nosotros tenemos que formar. Luego, la educación es pensar en el mundo, amar el mundo y, por tanto, esos esfuerzos que hacemos por educar a los jóvenes es para sostener ese mundo. También la educación es amar a esos jóvenes, amar a nuestros hijos lo bastante para no arrojarlos al mundo librados a sus propios recursos o su falta de recursos en muchísimos casos. Luego, este doble amor por el mundo y por las generaciones que vienen es lo que, según Hannah Arendt, en un texto precioso que se llama Entre el pasado y el futuro, supone la esencia de la educación. Dicho esto, sí empiezo ya con qué mirada, ¿no? ¿Qué lentes son estas de la justicia curricular? Y es algo que todos tenemos muy claro, y que simplemente yo creo que es una buena mirada porque es muy globalizadora de las dinámicas de la educación. Como dice Jurgo Torres precisamente en ese libro que os comentaba hace un momento, es simplemente, y lo mete en el ámbito curricular porque lo curricular de alguna manera atraviesa todo lo que sucede en el ámbito de la educación formal, es considerar o mirar hasta qué punto todo lo que se hace, todo lo que se dice, todo lo que sucede de alguna manera en el aula entendida como el lugar de interacción entre el docente y los estudiantes, es respetuoso y atiende a las necesidades, a las urgencias, podríamos decir también a los miedos, a los temores, a las sensibilidades de todos los colectivos sociales. Es pensar si todo lo que hacemos desde que entramos en las aulas con nuestros estudiantes de alguna manera les está ayudando a verse, a analizarse, comprenderse, en tanto que, bueno, él lo complementa con el tipo de ciudadano que imagina, ¿no? Un ciudadano ético, solidario,
colaborativo y corresponsable. Bueno, es decir, la mirada de la justicia curricular es simplemente, que simplemente significa mucho, es hasta qué punto todo lo que hacemos, empezando por el currículum en sí mismo, pero también por nuestras prácticas pedagógicas, por nuestras prácticas de evaluación, por nuestras maneras de organizarnos, por la participación o no de otros de la comunidad educativa en los centros educativos, si todo eso ayuda a integrar a todos en lo educativo. De una manera, dicho de otra manera, la justicia curricular implicaría el derecho a aprender de todos. El derecho a aprender en términos de Linda Harmon, ¿no? Que luego citaré. Y en especial, y por eso es una mirada especialmente interesante, porque es el derecho a aprender de todos, pero especialmente de aquellos grupos o sectores de la población que están más marginados o excluidos. Algo que, por cierto, no es privativo de ningún país, no es privativo de ninguna sociedad, algo que desgraciadamente estamos viendo cómo sucede cada vez más. Si algo caracteriza, o una de las cosas que caracteriza este siglo XXI en el que estamos viviendo, desde mi punto de vista, desde luego en toda Iberoamérica, incluida por supuesto España, es que las desigualdades de alguna manera están desbocadas. La justicia curricular en realidad lo que hace es recoger algunos de los conceptos de la justicia social, de las teorías de justicia social, y fundamentalmente se centra en analizar lo escolar desde tres miradas. Desde la mirada de somos capaces de dar igualdad, de generar igualdad en lo que hacemos, somos capaces, por tanto, de distribuir y qué tenemos que hacer para distribuir, para garantizar la igualdad en el ámbito, por ejemplo, curricular. Entonces, la mirada de la distribución es tremendamente importante. La mirada del reconocimiento es tremendamente importante. Tendría que ver más con la equidad. Lo que hacemos escolarmente, lo que hacemos en educación, cómo es nuestro currículum, cómo son nuestras prácticas, cómo es nuestra cultura escolar, de alguna manera está atendiendo lo diverso, lo diferente, está reconociendo a los otros, a todos los otros. Y en tercer lugar está la mirada o el énfasis en la participación, el énfasis más democrático, el énfasis en estas ideas de la escuela democrática, de los currículos democráticos de Apple o de Bean, ¿no? Luego, en este sentido, nuestro proyecto educativo, y da igual, insisto, en que sea una escuela, una facultad, una titulación, nuestra propia asignatura en una titulación, hasta qué punto somos capaces de garantizar la distribución, el reconocimiento y la participación de todos. La justicia curricular en este sentido, por eso es tan interesante esta mirada, porque al final nos hace tener que estar revisando, contrastando, verificando nuestros contenidos, las metodologías, las estrategias que utilizamos, los sistemas de evaluación, cuáles son los mecanismos de participación, incluso de organización escolar. Es decir, la mirada de la justicia curricular sobre lo educativo, en el fondo es un cuestionamiento, por eso decía Jorge Torres, es un caballo de Troya sobre la cultura escolar, porque es un cuestionamiento de cada uno de los aspectos que tiene lo educativo. Es más, la mirada de la justicia curricular también nos permite comprender mucho mejor o afrontar muchísimo mejor los fenómenos que constantemente, y por eso me estoy centrando en esto, y por eso traigo también esto ahora, en estos momentos de pandemia, porque si algo hemos visto, como vamos a ver en los próximos minutos, es cómo esa exclusión educativa, que no es que sea nueva, que arrastrábamos, se nos dispara en la situación en la que estamos viviendo en estos momentos. Luego, de nuevo, la mirada de la justicia curricular nos permite precisamente entender mejor los procesos de exclusión educativa, de alguna manera afrontar mejor cosas como el abandono escolar, la no titulación, la repetición, que son la falta de interés, el sinsentido que a veces tiene lo educativo para muchos colectivos que tan importantes son en nuestros países, tan importantes desgraciadamente desde el punto de vista negativo. Insisto en esto, para bien o para mal, México y España, o me podría valer igual Colombia y Argentina, compartimos unas tasas de fracaso escolar tremendamente altas y que no se corresponden con el tipo de sociedad en la que estamos viviendo. Por tanto, la justicia curricular, ¿no?, nos permite analizar todo lo que tiene que ver con lo escolar, nos permite comprender muchísimo mejor todos los procesos de exclusión educativa y al final también nos hace tener una mirada especial sobre
parte de algo fundamental en nuestras prácticas y que me parece fundamental en estos momentos, y por eso también lo traía en estas primeras diapositivas, como es todo lo que tiene que ver con nuestras interacciones personales. ¿Cuál es nuestro rol como docentes frente a nuestros alumnos, a cada uno de ellos y a todos ellos en colectivo? ¿Cuáles son nuestras estrategias curriculares? ¿Cuáles son nuestras expectativas hacia ellas? ¿Hasta qué punto estamos, ¿no?, teniendo prácticas educativas? ¿Hasta qué punto también nuestras propuestas curriculares tienen en cuenta las voces, los intereses, también los miedos y las perspectivas, las necesidades, me da igual, de todos los que tenemos en un aula, ¿no?, en las aulas o en nuestra sociedad? Por tanto, es una mirada que nos permite, de alguna manera, y por eso me parecía tremendamente interesante, resignificar toda la labor educativa, a favor de una mayor diversidad curricular, a favor de una mayor diversidad metodológica, a favor de una mayor participación, también una mayor colaboración entre nosotros como docentes, bueno, y al final a favor también de una diversificación en nuestras prácticas educativas. Y que nos hace, al menos, bueno, nos podríamos preguntar un montón de cosas, porque todo lo educativo, desde esta mirada de la justicia curricular, se pone en cuestión. Pero desde luego nos hace preguntarnos, como nos hemos preguntado, estoy seguro, durante estas semanas, meses de crisis, de pandemia, qué tipo de aprendizajes son los fundamentales, para qué son esos aprendizajes, quién los decide, quién ha decidido que esos son los aprendizajes básicos que tenemos que garantizar, cómo podemos promover aprendizajes significativos, cuál es el rol cuando la escuela, ¿no?, ahora lo vamos a ver, cuando la escuela deja de tener paredes, cuando la escuela cuando escolarizamos los hogares, hacemos evidente otra cosa tremendamente importante de la sociedad actual, que es que la escuela, al fin y al cabo, es probablemente, la escuela en el sentido amplio, insisto, es el nodo fundamental, pero de un ecosistema de puntos de aprendizaje, de nodos de aprendizaje, y por tanto, hasta qué punto somos capaces de vincular esto que sucede en la escuela con lo que en términos de aprendizaje, con lo que les sucede a nuestros estudiantes en otros contextos de aprendizaje alrededor. Bueno, al final, y os decía, la justicia curricular tiene fundamentalmente que ver con el derecho al aprendizaje de todos, el derecho al aprendizaje en el sentido de que lo expresa también Linda Darling Hammond en este bonito libro que se llama El derecho a aprender, y en el que ella misma, ya en 2001, evidentemente no son ninguna de estas cosas que os estoy diciendo son de ahora. Lo que pasa es que ahora digamos que las estamos visualizando de una manera clarísima todos y todas. El derecho a aprender al final nos está exigiendo a todas y a todos un cambio drástico en la enseñanza, entendida la enseñanza de una manera global, de una manera muy sistémica. ¿Qué ha supuesto? ¿Qué está suponiendo? Y bueno, esto es un análisis que igual, bueno, compartimos parte, otra parte a lo mejor no. Luego, sí, como tendremos un tiempo para conversar, podemos seguramente enriquecerlo. Pero ¿qué está suponiendo la COVID, el encierro para todos nosotros? Bueno, desde mi punto de vista, ha sacado hacia afuera muchísimas cosas buenas, ha sacado hacia afuera también, ha mostrado de alguna manera, como si nos estuviésemos mirando, por supuesto, esta imagen a un espejo, ha sacado de alguna manera todas esas costuras rotas, todas esas inconsistencias, incoherencias que tienen nuestros sistemas. Esas cosas que cuando digo yo, miramos hacia atrás, ¿de dónde veníamos? Bueno, pues todo eso que ya sabíamos que no estábamos haciendo bien, ahora de alguna manera se nos muestra en su cruda realidad. Pero también, y yo no quería dejar por alto, ha sacado partes tremendamente interesantes. La primera de todas, desde luego, es esa capacidad de reacción prácticamente no vemos en otro colectivo que tiene la profesión docente, los docentes en general, para, sin apenas instrucciones, sin apenas recursos, en condiciones vitales, pero también de trabajo muy complicadas, son capaces siempre que tenemos una emergencia de este tipo de mantener ese derecho al aprendizaje y a la educación. Ha sacado también un aspecto tremendamente relevante que es la necesidad, y se ha solucionado a través de muchísimas redes, la necesidad que tenemos cada vez más de trabajar con otros, de compartir con otros, por tanto de estar en redes de docentes para compartir. Y bueno, yo he estado mirando un poquito
esa bonita iniciativa que tiene la Ibero en su página web, nada más empezar, que es todas esas testimonios de docentes, bueno, contando lo que hacen, lo que han hecho, lo que piensan, sus dudas. Eso me parece que es tremendamente interesante y eso nos lo está mostrando la situación de crisis en la que estamos viviendo. Lo primero, dicho esto, lo primero que nos ha hecho, creo, a todos hacer es volver a pensar de nuevo sobre el sentido de lo escolar, ¿no? Volver a reflexionar una vez más, y yo insisto muchísimas veces, Jimena, que me conoce lo sabe, esta pesadez que tengo por pensar constantemente sobre los fines de las cosas, sobre los fines de la educación, sobre el sentido de la educación, sobre la importancia de la escuela. Esto el día a día no nos lo permite porque nos exige mucha más resolución de problemas. Esta situación creo que nos ha permitido, no porque tuviésemos tiempo, pero sí porque era tremendamente importante profundizar en esa reflexión sobre el sentido de lo que hacemos, ¿no? de la educación, y ver también algo que a veces, de tanto tenerlo al lado y fácil, no le dábamos valor. Valorizar de alguna manera algunas cosas que si no estaban pasando un poco desapercibidas. Tomo 5 ideas de lo que nos ha pasado, de lo que nos está pasando, de un excelente análisis que ha hecho mi amigo Axel Rivas desde la Escuela de San Andrés en Buenos Aires. ¿Qué ha pasado, ¿no? En general, ¿qué nos ha pasado a todos? En algún momento de la crisis ha habido más de 1.000 millones de estudiantes, prácticamente el 90 y tantos % de los estudiantes del mundo que no estaban en las escuelas. Y esto es la primera vez en la historia que nos ha pasado esto de manera generalizada y tanto tiempo y a todos. Luego, lo primero que nos ha pasado es que se ha caído la presencia. No había, de alguna manera, esa reunión física de los cuerpos en las aulas, esa interacción constante que tiene una importancia enorme y que ahora, desde luego, estamos constatando. Se ha caído también el tiempo. Hemos perdido esta idea que nos daba la escuela de los horarios, de las clases, de las rutinas, y de nuevo eso es tremendamente importante. Se ha desarmado de alguna manera, más o menos, dependiendo de en qué escuela, dependiendo si estoy en la universidad, pero se nos ha desarmado el currículum, entre otras cosas porque hemos visto que algo que ya sabíamos, que es que tenemos currículums absolutamente inabarcables. Se ha desarmado algo que es tremendamente interesante, que es, y motivación, cogérmelo por favor entre comillas, se ha desarmado la motivación que estaba basada en un deber externo, es decir, teníamos la obligación, desde luego los niños y los jóvenes, la obligación de ir a la escuela. Si no iban a la escuela, había todo un sistema que trataba de saber por qué no habían ido a la escuela. Bueno, de repente esa motivación basada en el deber se nos ha ido y entonces ha cobrado muchísimo más sentido esta reflexión de la escuela, lo escolar, lo educativo, la universidad, tal y como la estamos haciendo, ¿tiene sentido para todos? ¿Cuál es el sentido de lo educativo? Y de alguna manera para todos se nos ha desarmado esa especie de falso equilibrio en el que aparentemente vivíamos. Por eso esta idea de Alba de queremos volver a la normalidad, queremos volver queremos volver a nuestra vida normal, pero no a la misma normalidad que teníamos antes. Lo que se ha visto muy rápido es que apenas unos días de no estar yendo, ¿no?, a la escuela, de no estar en la escuela, nos hemos dado cuenta de lo importante que son las escuelas, y entenderme todo el rato la palabra escuela en el sentido amplio, para nuestras vidas. Son tremendamente importantes y lo difícil que es escolarizar otros ambientes, escolarizar, por ejemplo, los hogares. Y esto tardamos poquísimo en darnos cuenta. Tardamos poquísimo también en comprender el papel insustituible que juegan las escuelas precisamente para negar esos destinos prefijados, esas desigualdades naturalizadas con las que a veces no jugamos o no queremos mirar. Luego la escuela como dispositivo que combate las desigualdades, la escuela física, se nos muestra de nuevo como algo tremendamente relevante y tardamos de nuevo también poquísimo. Se nos ha mostrado, yo creo, un de la escuela que quizás no le estábamos prestando atención, que tiene que ver con esto que te acabo de comentar y que sobre esta idea volveré ahora después, pero es esta idea de escuela que nos plantean Maskelyne y Simons cuando nos dicen que la escuela lo que nos ofrece es un tiempo y un espacio desvinculado del tiempo y el espacio del hogar, desvinculado del tiempo y el espacio del trabajo, desvinculado del tiempo y el espacio de la sociedad. Es decir, la escuela funciona como un dispositivo que suspende el tiempo, el espacio,
las materias, nuestras vidas de alguna manera. Esto es ahora volveré sobre ello, me parece tremendamente interesante. Me lo parecía antes ya, pero desde luego en este momento me parece que es una reflexión a tener en cuenta. Esta idea de que la escuela nos da un tiempo y un espacio a todos, fundamentalmente a muchísimos niños y jóvenes, en la que por un rato no son los hijos de, no están condicionados por sus condiciones, perdonar la redundancia, por sus condiciones sociales, económicas, familiares, de capital cultural. De alguna manera les damos un entorno en el que las reglas son otras y en las que son individuos, en principio similares a sus compañeros y compañeras. Esta idea, y estoy tomando estas ideas de este texto que os pongo en esta diapositiva de Maschelen y Simons, que se llama Defensa de la escuela. La escuela, de alguna manera, actúa ejerciendo 5 cosas que son importantes y que en estos momentos, como decía Axel Rivas, se nos han roto prácticamente todas. La primera idea es que considera a todos como estudiantes. Ahora somos fundamentalmente en pandemia, confinados en casa, no yendo a la escuela, no somos fundamentalmente estudiantes, seguimos siendo los hijos de, los hermanos de alguien. En la escuela, por un rato, no somos eso. La escuela también, de alguna manera, suspende, ¿no? Suspende temporalmente solo el uso de las cosas. Esta idea de que no todo lo que sucede en la escuela tiene una necesidad funcional ni tiene que servir a algo, sino que en la escuela nos podemos dedicar a cosas, fundamentalmente la comprensión del mundo, sin necesidad de tener que estar siempre buscando su utilidad. La escuela nos daba justo lo que nos decía Axel, que nos falta ahora, un tiempo libre. Un tiempo no libre en el sentido de que no tengamos nada que hacer, pero un tiempo reservado para una cosa. Y además nos lo dan en un espacio específico. Esto ahora lo hemos perdido clarísimamente. Y la escuela nos permite, y tiene que ver en parte con esta idea que decía Axel Rivas, de que hemos perdido la motivación externa, la escuela también nos permite volver atentos estar atentos a algo. Esto cada vez nos cuesta más, pero como idea quiero dejaroslo ahí. La escuela, con ese espacio y ese tiempo, esa suspensión de la utilidad, ese concentrarnos en tratar de comprender algo, nos permite de alguna manera estar atentos en algo. Ahora, todos lo sabéis, precisamente lo que nos falta es capacidad de atención porque estamos todo el rato con un montón de inputs que nos vienen de las pantallas. Luego, lo que hemos visto en este tiempo es que paradójicamente ese aislamiento que nos estaba protegiendo de no respirar el virus, nos estaba impidiendo respirar juntos, nos estaba impidiendo respirar juntos en la escuela, nos estaba de alguna manera sometiendo a una asfixia quizá más peligrosa, que es la asfixia educativa, tremendamente peligrosa para algunos colectivos, por eso lo de la justicia curricular, pero es peligrosa para todos. Luego, no ir a la escuela, confinarnos, aislarnos para no respirar el virus, nos estaba de alguna manera ahogando. Esta escuela confinada de la que estamos empezando a salir, en esta escuela confinada nos estaba faltando el oxígeno que nos da la escuela. Nos estaba precisamente faltando esa idea de que la escuela nos da aire a todos, también a los adultos. Esta idea me la salto porque es un poco lo que se estaba diciendo. Ese aire lo da la escuela precisamente, reitero un poco la idea, suspendiendo el orden natural de las cosas, suspendiendo las condiciones de vida de las personas, dándonos un tiempo y un espacio especial para dedicarnos a algo que es tremendamente especial, como es aprender. Lo que hemos visto también en estas semanas es algo tremendamente importante y que tiene que ver de nuevo con el currículum, que tiene que ver con esta justicia curricular, que tiene que ver con nuestros planes curriculares, y es que a la escuela, evidentemente, y lo estamos viendo ahora, no vamos solo a adquirir aprendizajes que están establecidos en el currículum, eso que llamamos instrucción y que ahora hemos mantenido de una u otra manera a través de la televisión, a través de la radio, a través de dispositivos online, a través de plataformas. Esa cosa que es simplemente distribuir, instruir en unos conocimientos es una parte importante, pero no la única de la escuela. En la escuela suceden otras muchas cosas dentro del aula y fuera del aula que son tremendamente importantes. Entre ellas nos hemos dado cuenta de hasta qué punto es importante y es esencial en el acto de educar la idea del cuidado.
El cuidado de las personas, el cuidado del otro, es algo fundamental y esencial. Nos da sentido, digamos, a la educación. Y cuando no estamos, ¿no? Cuando no la tenemos de una manera presencial, ese vínculo, eso desaparece. Y ya no estamos ahí ni para cuidar a esos niños que tienen problemas en casa, ni para cuidar a esos niños que por lo que sea tienen malas, ¿no? malas condiciones personales, es decir, el cuidado se nos rompe y vemos la fragilidad de lo que hacemos. Otra cosa que hemos visto tremendamente importante y que va más allá de la instrucción, que va más allá de un currículum visto solamente como provisión de unos contenidos, de unos conocimientos, de unos saberes concretos, es que en la escuela precisamente es el lugar donde aprendemos a decir yo. Insisto en esta idea que tiene que ver con en la escuela dejamos de ser los hijos de o los hermanos de, en la escuela somos personas individuales, nos llaman por el nombre, por el apellido, pero no somos los hijos de, nos enseñan a decir yo y lo hacemos haciendo en nosotros, lo hacemos de manera colectiva. Y esto necesita, de alguna manera, de esa coreografía de los cuerpos, de las emociones, también a veces de los conflictos que nos da el estar juntos, la presencia física. Luego, bueno, una de las cosas que me parecía importante tiene que ver, como veis, también con cómo configuramos nuestros currículums, con cómo son nuestras prácticas, y todo esto lo estamos echando mucho de menos en estos momentos en los que no estamos allí para garantizarlo. Otro de los aspectos, o uno de los aspectos que más claros se nos han mostrado con toda su crudeza, y evidentemente ya lo traíamos de antes, pero con toda su crudeza en estos momentos, es las tremendas desigualdades sociales, económicas, de capital cultural, que atraviesan y condicionan lo educativo. Unas desigualdades que tienen que ver también con el miedo que hemos vivido o con las incertidumbres que estamos viviendo en estos momentos, aquellas familias que no tienen trabajo, que tienen algún familiar enfermo, que como dice muy bien Boaventura Santos, no están igualmente distribuidos entre todos. Es decir, no está, y lo hemos visto muy claro con esta pandemia, cuando al principio decíamos, bueno, es una enfermedad contagiosa, en principio cualquiera puede acabar, y efectivamente cualquiera puede estar contagiado, pero hemos visto en el caso, por ejemplo, dramático de Estados Unidos, cómo no afecta igual a todos y a todas. Por tanto, esta pandemia, de nuevo, nos ha visibilizado en toda su magnitud esas desigualdades existentes, que son desigualdades, insisto, sociales y económicas, pero que atraviesan lo educativo y acaban terminando, acaban siendo finalmente desigualdades educativas. Y ver esto tan claro es lo que me hace pensar, con esa mirada de la justicia curricular, cómo tenemos, ¿no?, que reconfigurar todo lo que hacemos, todo, incluidas las políticas que no son solo educativas, para aminorar esto. Una de las ideas clave, yo creo, que se ha puesto de manifiesto en estos meses es que de una vez por todas hemos comprendido que las políticas educativas no son solo políticas escolares, que las políticas educativas son, además de políticas escolares, son políticas familiares, políticas sociales, políticas sanitarias. Y esto es una cosa que, bueno, no es que sea... seguro que no descubro nada a nadie, pero que esta pandemia nos ha mostrado de una manera clarísima. Luego, como decía Alba, queremos volver cuanto antes a esa escuela, a ese lugar físico, encarnado, concreto, lleno de vínculos, ¿no? Queremos volver cuanto antes a esa escuela, pero no queremos volver a la misma escuela. Porque la escuela de la que veníamos, a pesar de todas esas cosas positivas que he tratado de transmitiros y que ahora echamos en falta, es una escuela que de alguna manera no estaba garantizando esa justicia curricular, no estaba garantizando el derecho a aprender de todos. De alguna manera cogía esas desigualdades sociales y o no las podía, ¿no? A veces no podíamos compensarlas, o a veces reproducía, en términos de Bourdieu, esas desigualdades sociales. Luego, queremos volver a la escuela, pero no la misma escuela. Soñamos con volver a una escuela que no pierda su esencia, en esos términos que os decía, y que ahora están de alguna manera perdidos, como decía Axel Rives, pero desde luego otra escuela, otra universidad, otras titulaciones. Voy avanzando, voy a ir ahora tratando de ver
otros aspectos que se nos han mostrado de una manera muy clara en estos meses. Especialmente me interesa ver qué ha pasado con el concepto o cómo vemos ahora el concepto de cambio de innovación educativa. Me interesa ver cómo, qué ha pasado fundamentalmente con lo tecnológico, con lo digital. Me interesa ver qué ha pasado con la evaluación y me interesa ver qué ha pasado con el currículum. Lo voy a hacer lo más rápido posible para que podamos tener tiempo de conversación. En todo caso, estamos en una buena situación, ya lo estábamos hace unos meses, pero estamos en una situación de nuevo en la que precisamente este análisis que podemos hacer de lo que nos está pasando nos permite ahondar en una escuela, en una educación, en una universidad que precisamente, ¿no?, desde una justicia curricular combata esos aprendizajes superficiales o esa idea de solo transferencia que dejaba y excluía fuera a muchos. Luego yo creo que estamos en un momento interesante para reimaginar otra universidad, insisto, otras facultades, otra escuela, otra educación. Una, desde luego, que no solo trate, que es lo que siempre hemos tratado de hacer desde lo educativo, de disminuir la severidad de las desigualdades, sino también formando personas distintas, cambiar las condiciones que crean esas desigualdades. Yo creo que esto es una especie de lema que todos tenemos delante. Pero tenemos delante todos los retos que teníamos antes de que esto sucediera, los retos que ahora hemos visto de una manera muchísimo más clara, y acabo de poneros algunos de ellos, y todo eso, de alguna manera, lo tenemos que afrontar. Y lo tenemos que afrontar con, a mí me da igual el término que utilicemos, con innovación educativa, con mejora educativa, con cambio educativa. Es la única manera, individual y colectivamente, es la única manera que tenemos de afrontar esos retos que ya traíamos, esos retos que ahora hemos visto de una manera muy clara. Esos retos que tienen que ver, como acabo de plantear, con el sentido de la escuela, el por qué vamos a la escuela, ¿no? Y hemos visto, decía Axel Rivas, una de las cosas que se nos ha parado, se nos ha caído, es esa especie de motivación externa que hacía que los niños fueran a la escuela. Fueran porque estaban obligados. Pero cuando le quitamos esa obligación, estamos en este marco en el que, bueno, podemos desaparecer, no tengo conectividad, no tengo nadie que venga a reclamarme a casa que tengo que ir a la escuela, no voy. Y no voy fundamentalmente porque probablemente la escuela ya antes había perdido sentido para mí. Luego, la crisis nos ha puesto de manifiesto retos como el sentido de la escuela, nos cuestiona nuestras concepciones de lo que significa enseñar y aprender, nos cuestiona la mirada que tenemos, de nuevo esa mirada desde la justicia curricular hacia nuestros alumnos, las expectativas que ponemos en ellos, nos cuestiona las ideas que tenemos y son importantísimas sobre la equidad, sobre la justicia educativa, sobre las desigualdades y el papel que éstas tienen sobre lo educativo. Nos ha puesto sobre la mesa, y ahora lo miraremos un poquito con más detalle, en primer lugar, una fragilidad de nuestros sistemas educativos en términos de digitalización. Llevábamos, y ahora lo insistiré un poquito más en esta idea, más de 20 años todos los países iberoamericanos hablando de competencia digital, de las escuelas, de los docentes, de los estudiantes, hablando de digitalización, con distintos programas de digitalización, incluso, y ya no os digo la universidad. Cuando ha llegado el momento, salvo excepciones, entiendo que la Ibero es una de ellas por lo que he leído, nos hemos encontrado con que eso no terminaba de funcionar. Pero también ha visibilizado estos otros retos que son de siempre, prácticamente, como que tienen que ver con el qué tenemos que aprender, qué es lo realmente importante, que tiene que ver con los currículum, cuáles son los aprendizajes claves, cómo tenemos que enseñar, cuáles son las metodologías más apropiadas, cómo tenemos que evaluar. Y todo esto se nos ha mostrado de una manera tremendamente clara. Por tanto, para abordar esto, os decía, independientemente de cómo queramos denominar a eso que hacemos, la palabra innovación está tan gastada que ya nos da un poco de vergüenza usarla, pero tenemos que hablar de innovación o de cambio o de mejora o de procesos de reflexión, ¿no?, si queréis decirlo de otra manera. Pero en todo caso, hagamos lo que hagamos o lo llamemos como lo llamemos, no nos olvidemos que al final ese cambio tiene que afectar al núcleo de lo educativo. El núcleo educativo lo he llamado aula. En este caso el aula no son las 4 paredes, el aula es lo que sucede cada vez que un docente o varios docentes interaccionan, se relacionan con un grupo de estudiantes. Y esto nos implica una idea que os dejo aquí simplemente, que a mí me gusta mucho trabajar, que os la dejo simplemente para que le demos un par de vueltas,
y tiene con esta mirada también retrospectiva que necesitamos tener siempre hacia atrás. Innovar, hagamos lo que hagamos, innovar en educación siempre es dialogar con nuestros mayores, con el pasado, con la tradición. Esta innovación, pues evidentemente, decía yo, es un término tremendamente gastado y no es nueva. Llevamos también 20, 30 años, 40 años incluso en algunos países, insistiendo en la idea de la mejora, del cambio, de las escuelas eficaces. Bueno, hay un montón de corrientes que han traspasado todas nuestras sistemas educativos en los últimos años. Pero en la mayoría de las ocasiones hemos insistido como si nos diésemos contra una pared con soluciones erróneas o insuficientes. La fundamental, desde mi punto de vista, es que hemos tratado de cambiar las cosas desde fuera, ¿no? Desde arriba, como pongo aquí yo, desde arriba hacia abajo y desde afuera hacia adentro. Hemos tratado de cambiar las cosas sin contar con quien tiene que cambiar las cosas normalmente, que es esencialmente el profesorado. Hemos tratado fundamentalmente a través de legislaciones, en el caso de nuestros países, de cambiar lo que sucedía en las aulas. Y esto, evidentemente, sabemos ya y tenemos muchísima investigación que no funciona. Es decir, que las prescripciones, lo que está en la legalidad, no cambia la realidad, ¿no? Dicho de otra manera, las prescripciones sobre lo que hay que hacer, lo que te dicen a ti que tienes que hacer, no cambia tus prácticas educativas. Luego, esto es una cosa que ahora, de nuevo, no es que se haya mostrado de una manera especialmente relevante, pero desde luego de cara a los próximos años necesitamos clarísimamente hacer un ejercicio de transformación de prácticas, y esa transformación de prácticas no podemos volver a caer en los errores de pensar que nos lo tienen que imponer alguien desde fuera, sea eso un director de titulación, un vicerrector de una universidad o un ministro de educación en alguno de nuestros países. ¿De qué depende ese cambio? Ese cambio va a depender muchísimo más de lo que hagamos nosotros. Dependerá muchísimo más de los proyectos que tengamos como centro, en el sentido amplio de la palabra, y de nuestras propias prácticas profesionales. Y en estos momentos lo estamos viendo clarísimamente. ¿Y de qué dependerá también ese cambio? Bueno, pues por eso me gustaba la mirada esta tan sistémica que tiene la justicia curricular, porque necesitamos clarísimamente un cambio sistémico, como decíamos hace un ratito, un cambio que afecte. Cuando hablamos de justicia curricular no estamos hablando solo de los contenidos, estamos hablando del currículo en un sentido amplio y por tanto estamos hablando de lo que tenemos que aprender, de cómo lo tenemos que aprender, de los procesos que tenemos de evaluación, pero también de los procesos que tenemos de organización, de participación dentro de las instituciones educativas. Por tanto, actuando, si me permitís un poco la simplificación y tomando esta idea de Fulan, actuando sobre el campo de lo pedagógico, tremendamente amplio, el cambio de lo tecnológico, porque como vamos a ver ahora, es especialmente relevante en 2020, en el que estamos viviendo, y actuando también sobre todo lo que tiene que ver con un cambio organizacional, que desde la mirada de la justicia curricular tiene que ver con mayor democracia, mayor participación de más gente, de distintas voces en los centros, en lo educativo. Es decir, actuando sobre los objetivos de aprendizaje, sobre los currículos, sobre las estrategias. Bueno, no me detengo mucho más, os dejaré la presentación porque esta idea de alguna manera ya la he planteado. ¿Qué hemos visto también durante estos meses? ¿No? Lo primero que nos saltó es, bueno, ¿y ahora qué pasaba con la tecnología? En esta situación en la que estamos viviendo, en la que nos hemos tenido, como estos señores de la imagen, que confinar cada uno en una especie de burbuja, la de nuestro hogar, estar separados. Bueno, ya hemos necesitado de tecnología. ¿Qué ha pasado? Hemos visto, para empezar, que la mayoría de nuestros países, el caso mexicano, el caso español, el caso argentino, que los conozco grandes, bueno, pues al final han tenido que recurrir a tecnologías tremendamente antiguas o por lo menos que llegan a todos, ¿no? Como son la radio y la televisión. Luego, nuestros ministerios, en esta situación de confinamiento en el hogar, no han recurrido o no solo han recurrido a las tecnologías con las que llevamos, por cierto, viviendo 20 años, que son las tecnologías, porque no tenemos ni conectividad ni dispositivos, y han recurrido a las tecnologías de broadcasting de la televisión o la radio. Luego, bueno, la reflexión es ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado qué ha pasado con todos estos años de tradición de tecnología educativa o de educación tecnológica que arrastrábamos desde hace, insisto, al menos 20 o 30 años en cualquiera de nuestros países? Bueno, pues algo que también, de alguna manera, los estudiosos de esto ya sabían, que hasta ahora era una especie de promesa incumplida. Más el deseo de venta de alguna multinacional, más el deseo de transformación de algún tecnócrata en algún ministerio, que una realidad que realmente estuviese modificando o impactando o haciéndonos hacer cosas distintas en nuestro día a día
educativo. Pero sin embargo, la gran diferencia, y por eso es tan importante y por eso me quiero detener aquí, es que estas tecnologías con las que estamos conviviendo no son no son una televisión o una radio, en el sentido de que no son solo cajas de herramientas, sino que están configurando de alguna manera el entorno de vida en el que estamos, en el que todos vivimos. De alguna manera están configurando el entorno de aprendizaje. Cada vez lo tenemos clarísimo, pero cada vez más claro, y en estas circunstancias no lo estamos viendo, porque no hemos sido capaces de hacer esa transformación previa, pero desde luego una de las cosas que estamos imaginando de cara al futuro es entender la tecnología no como un conjunto de herramientas que nos permiten hacer ciertas cosas de una manera más eficiente, sino como un contexto en el que ya estamos viviendo y, por tanto, enseñando y aprendiendo, con las implicaciones importantes que tienen para todos. Un nuevo entorno, por tanto, que no podemos esquivar. Y de alguna manera lo habíamos estado esquivando. 20 años hablando de competencia, o 20 estoy exagerando, pero desde luego en España, por ejemplo, llevamos 14 años hablando de competencia digital de los alumnos. Es una competencia clave en la escolaridad obligatoria, o competencia de los docentes. Y ha llegado el momento y pues no estábamos ni unos ni otros suficientemente preparados. Un entorno un ecosistema, un entorno que de alguna manera nos plantea 3 desafíos que ahora los hemos visto muy claros y a los que tendremos que dar solución en los próximos años. El desafío de las trayectorias individuales de aprendizaje, y de nuevo aquí la mirada de la justicia curricular es tremendamente importante, porque las trayectorias individuales de aprendizaje dependen muchísimo ya, no solo de lo que sucede en la escuela con su carácter compensatorio, sino también de lo que sucede fuera. Un desafío que tiene que ver con la personalización del aprendizaje en un sentido amplio, y de nuevo las desigualdades pueden ser tremendas, y un desafío que tiene que ver con esta especie de ubicuidad del aprendizaje que todos estamos experimentando. 3 desafíos, por cierto, que se unen a los desafíos que no habíamos terminado de resolver pedagógicamente. Una escuela más activa, una escuela más democrática y una escuela más en interacción con lo que tenía fuera, que de nuevo la pandemia nos lo ha puesto encima de la mesa, que de nuevo esa mirada de la justicia curricular creo que nos pone encima de la mesa. ¿Qué ha pasado? Pues esto que os pongo aquí, ¿no? Que tras 20 años de inversión pública, de inversión privada, desarrollando plataformas, recursos abiertos, cursos de formación, pues resultó que cuando llegó el momento ni teníamos plataformas, ni teníamos recursos suficientes, ni teníamos las competencias que necesitábamos, ni por supuesto teníamos unas pedagogías medianamente, ¿no? Unos más que otros, evidentemente, y luego la capacidad de reacción de unas instituciones ha sido mucho mayor que la de otros, entre otras cosas para poder compartir buenas prácticas, pero no estábamos suficientemente preparados, hablando en general. Desde luego no sí en algunas universidades, no en la mayoría de los centros educativos de nivel primario, básico, medio o secundario. ¿Qué ha aflorado con esta pandemia? ¿Qué hemos visto clarísimamente? Pues que las 3 brechas tradicionales de lo digital o de lo tecnológico en educación estaban ahí tremendamente, ¿no? Estaban con toda su importancia. La primera, la brecha de acceso, ¿no? En un país como España, algunos habían pensado que esa brecha de acceso, de que casi todo el mundo tenía ya dispositivos y tenía conectividad. Bueno, ha llegado este momento de pandemia y hemos visto que en algunos barrios, en algunos pueblos, en algunas ciudades, en algunos centros educativos, hasta el 20 o el 30% de los estudiantes no tenían esa brecha cerrada. Luego, la brecha de acceso se nos ha revelado importante. La brecha de uso es brutal. La brecha de la capacidad que tenemos para hacer un buen uso, para hacer un uso para el aprendizaje de lo digital, ya sabíamos que era grande, pero hemos visto que es enorme, tanto desde el punto de vista de los docentes como desde el punto de vista de los estudiantes. Y la brecha esa que separaba la escuela de la sociedad, bueno, pues se ha hecho también evidente. Nos afecta menos en este caso, pero desde luego las 2 primeras se nos han revelado tremendamente importantes. Una pequeña nota. Os decía hace un momento, las políticas educativas no son solo políticas escolares, o no deben ser solo políticas escolares. En el caso de la tecnología, hemos hecho esfuerzos grandes para dotar de tecnología a las escuelas. Y cuando no hemos tenido escuelas,
nos hemos dado cuenta que en realidad tendríamos que haber dotado también de tecnología a los docentes o, de alguna manera, haber tenido algún plan para compensar la no dotación de tecnologías de los hogares. Luego vemos clarísimamente cómo las políticas educativas necesitan cada vez más complementarse con políticas sociales y políticas de otros ámbitos. Lo que hemos visto de una manera clarísima es esto que por un lado os ponía al principio: la escuela lucha para compensar, no lo consigue, pero desde luego cuando no está, es tremenda la brecha que se abre, las desigualdades sociales y económicas y de capital cultural de las personas. Eso se nota muchísimo en la brecha secundaria de la tecnología que estamos observando en estos momentos. Esos niños y niñas, jóvenes, que pueden tener dispositivos, pueden tener conectividad, pero sin embargo no son capaces de utilizarla para procesos de aprendizaje. Luego, lo que hemos visto es que las tecnologías por sí solas no resuelven, algo que ya sabíamos, los problemas socioeducativos. Lo que hemos visto también en nuestras prácticas es que, a pesar en algunos casos de tener buena tecnología, bueno, pues si no tenemos las pedagogías adecuadas, pues tampoco hemos resuelto el problema de qué es esto de enseñar y de aprender a distancia y mediados por tecnología. Es decir, que tenemos muchos problemas con la tecnología, pero también la tecnología, y esto hay que reconocerlo, nos abre oportunidades, nos abre ventanas. Esta idea de la educación como abrir, ¿no? Como abrir ventanas. Y nos permite hacer cosas que no, por ejemplo, esto que no podríamos soñar. Luego, lo que tenemos que hacer es una reflexión importante sobre, ¿no? Y esto ya lo traíamos de antes y ahora lo hemos visto de una manera clarísima, ¿no? Sobre cómo podemos utilizar estas tecnologías para que sean una oportunidad, precisamente para transitar, ¿no? Desde unos modelos de injusticia curricular, si me permitís un poco el cambio de palabras, a unos modelos de justicia curricular, o de unos modelos de enseñanza que excluían a unos modelos de enseñanza que sean más inclusivos. Dejadme que me detenga también ahora, de una manera rápida, creo que vamos un poquito mal de tiempo. ¿Qué ha pasado con la evaluación? No me voy a detener mucho, pero sí llamar la atención sobre algo que es tremendamente interesante en ámbito universitario y en ámbito escolar. La mayoría de las discusiones, problemas, conversaciones que estamos teniendo estos días tienen que ver con la calificación y tienen muy poquito que ver con la evaluación entendida como un proceso vinculado al aprendizaje. Luego hemos visto cómo la cultura que perdura no solo entre los docentes y las instituciones, sino también entre los estudiantes y las familias, es una cultura de la evaluación entendida como calificación. Y esto es un problema gordísimo, lo hemos visto ahora como todos nuestros problemas son cómo calificamos, cómo hacemos las pruebas, cómo hacemos los exámenes, cómo certificamos, cómo promocionamos de curso, cómo titulamos, ¿no? Esa es la gran discusión que estamos teniendo estos días y no estamos discutiendo cómo hacemos para asegurarnos que nuestros alumnos aprendan. Bueno, esta idea venía de atrás, es decir, sabemos perfectamente cualquiera de vosotras y vosotros que examinar y calificar no es lo mismo que aprobar, que aprender no es, que aprobar no me garantiza el aprendizaje. Bueno, pues esta pandemia de nuevo nos ha puesto sobre la mesa un problema que no teníamos resuelto. El problema de la cultura evaluativa que atraviesa nuestras instituciones y que de nuevo mirado desde una mirada de justicia curricular nos salta por todos los aires, porque precisamente, casualmente, quien repite curso no son, ¿no? O dicho de otra manera, quien repite curso son siempre los mismos. Quien repite curso o quien es mal estudiante, entre comillas, normalmente arrastra desde casa una mochila llena de problemáticas tremendas. Luego, esto, bueno, de nuevo se nos ha puesto encima de la mesa. Os ponía aquí la tontería esta de, bueno, cualquiera de nosotros, estoy seguro, ante la disyuntiva, si te preguntaran qué quieres aprobar o aprender, bueno, pues sabríamos la respuesta que darían nuestros estudiantes, que daríamos nosotros, porque estamos precisamente en esa cultura, porque estamos en una teoría, estamos en una cultura de la enseñanza que, a pesar de que en lo que decimos, en lo que declaramos, se construye sobre la idea de la importancia del proceso, al final estamos en las prácticas siempre preocupados por los resultados y no por los procesos. Y esto es tremendamente importante. Es tremendamente importante, como bien sabéis, y no me detengo mucho más, porque dependiendo de esa cultura de la evaluación, dependiendo de cómo evaluemos nosotros, pues bueno, eso influirá de una manera profunda en lo que enseñamos y en cómo enseñamos y, por tanto, en lo que aprenden nuestros estudiantes y en cómo lo están aprendiendo.
Para esto, evidentemente, no hay una solución. Lo que hemos visto en esta pandemia, y aquí, bueno, yo me he dedicado mucho, luego lo podemos discutir, a pensarlo desde el punto de vista precisamente de la evaluación en la universidad, es que no hay una solución universal para sustituir esa evaluación no presencial que tenemos en estos momentos, y que el análisis pues habrá que hacerlo caso a caso de manera tremendamente individual, y teniendo en cuenta muchísimos aspectos que van desde lo tecnológico a los legales, a un poco también las condiciones de nuestros propios estudiantes o de la materia que nosotros estamos impartiendo. En general, lo que sí que nos ha quedado claro, y esto es interesante porque ya lo sabíamos de antes, pero de nuevo ahora lo vemos clarísimo, es que abordar una evaluación en condiciones de pandemia nos está exigiendo incorporar diversidad de estrategias de evaluación, incorporar diversidad de herramientas de evaluación. Luego, la solución a los problemas de evaluación que estamos viviendo en estos momentos pasa por eso que estábamos diciendo hace apenas un año, de cómo teníamos que transitar desde maneras muy pobres de entender la evaluación en términos de estrategia y herramientas a maneras más diversas. Que de nuevo, a mí me resuena desde luego clarísimamente esta idea de la justicia curricular como esa reflexión constante para saber si estamos atendiendo a todos, si estamos siendo suficientemente plurales en nuestras herramientas para atender las diversidades que tenemos por delante. Última reflexión y me paro. ¿Qué ha pasado con el currículum? Fundamentalmente con los currículums escolares, pero también con los currículos universitarios. ¿Qué ha pasado? Pues lo primero que hemos visto es que se ha roto. Como decía Axel Rivas, se nos ha roto, el currículum se nos ha caído, se nos ha deshecho, fundamentalmente porque hemos visto de manera clarísima las incoherencias que muchas veces tiene ese propio currículum. Son currículos en nuestros países tremendamente... Bueno, el vuestro es complicado, el escolar es... Me meto en un territorio que no conozco suficientemente bien, pero por lo que conozco hubo una reforma grande hace un par de años. Estáis en proceso de reforma de la reforma y es un currículum interesante, pero complejo como todos, que tratan de ser compasivos con varios objetivos al mismo tiempo. El resultado final son currículos inabarcables para la mayoría de los sistemas. Y estos currículos inabarcables, cuando estamos con nuestros estudiantes en el aula, se nos hacen absolutamente imposibles en la situación de pandemia en la que estamos. En todo caso, mirado desde la mirada de la justicia curricular, los currículos dicen muchísimo de lo que proyectamos como sociedad. Y de alguna manera cada sociedad es muy responsable de lo que muestra, de lo que esconde, de lo que deja en la oscuridad, de a quién deja en penumbra, de qué colectivos deja en la penumbra, a quién no considera, de qué saberes considera relevantes y qué saberes de alguna manera ignora o desprecia, de a quién, ¿no?, está dando voz y a quién está de alguna manera callando. Y esto es tremendamente importante porque nuestros currículos no solo son grandes, sino que en muchísimos casos se están dejando fuera muchísimos, en términos de Boaventura dos Santos, muchísimas epistemologías del sur, en el sentido de está dejando fuera muchísimo de la riqueza social y cultural que tienen nuestras propias sociedades. El currículum también es importante porque vivimos en sociedades en las que tenemos cada vez más claro que están produciendo ellas mismas desinformación sistémica, en la que de alguna manera, al mismo tiempo que crecen los conocimientos, crecen los desconocimientos, y que de alguna manera, podríamos decir, nos está abocando a una especie de sociedad en la que somos cada vez más conscientes de nuestros no saberes, y por tanto, si pienso en qué tengo que formar a mis estudiantes en la universidad o en la escuela, es cada vez más a saber gestionar sus desconocimientos. Esto, que ya lo sabíamos hace unos meses, de nuevo, en situación como de altísimas incertidumbres como la actual, se nos muestra tremendamente relevante, ¿no? Y cosas que decíamos de una manera un poco inocente hace apenas 4 meses, ahora se nos hacen tremendamente importantes. Por ejemplo, esta idea de Ekdal Morin, ¿no?, de que aprender es no tanto apropiarse de verdades como dialogar con incertidumbres. Y esto, bueno, más que nunca lo estamos viviendo en estos momentos. Y eso tiene que ver
no solo con lo que incluimos en el currículum, sino también con las formas que tenemos, y vuelvo a la mirada de la justicia curricular, las formas que tenemos de trabajar ese currículum, las prácticas que tenemos, las metodologías, las estrategias docentes que ponemos encima de lo que hacemos. Esta idea también que viene de atrás, que recorre la historia de la educación en los últimos 100 años, sin ninguna duda, de que ya no basta o no es suficiente ¿no? con trasladar un conocimiento teórico, porque no nos asegura que con eso seamos luego capaces de comprender y actuar sobre el mundo, sino que tenemos de alguna manera que garantizar desde nuestras prácticas educativas que nuestros estudiantes son capaces no solo de comprender, sino también de combinar, reutilizar, aplicar cuando tienen que aplicarlo, dicho de otra manera, entender mejor el mundo. Me voy a saltar esto. Esas dos nada más, para irme a esta idea que, insisto, venía de antes ya, pero que ahora, en situación de pandemia, de nuevo volvemos a ver muy clara, y que si algo, por ejemplo, me preocupa a mí personalmente de cara a los próximos meses, años, es que una transición que siento que estábamos haciendo para llevar en nuestras prácticas educativas, para llevar a nuestros estudiantes al territorio de los problemas, de los proyectos, al territorio de las transversalidades, al territorio de tener que comprender, utilizar conocimientos para resolver cuestiones. Bueno, el miedo es que ahora, en situación de pandemia, eso lo hemos abandonado en gran parte, porque nuestras prácticas pedagógicas se nos han hecho más simples y, por tanto, más transmisivas. Y mi miedo es que a la vuelta, sobre todo cuando regresemos ahora vosotros en unas semanas a las aulas, con condiciones de distanciamiento físico, nos volvamos a prácticas pedagógicas que abandonen esta idea del trabajo colaborativo, los proyectos, lo transversal, y que volvamos a una idea educativa muy, muy de transmisión, que es insuficiente clarísimamente. Bueno, habéis aguantado hasta aquí, termino ya bueno, simplemente es una idea un poco tonta, simplemente en toda esta idea yo soy un optimista, en términos de un poco cabezón, ¿no? Diríamos, en términos de políticas medioambientales, ¿no? Un optimista que insiste constantemente en que, a pesar de las dificultades, hay cosas que se pueden hacer. Yo creo que es un buen momento para la educación. Lo era hace unos meses. Esta situación nos está permitiendo analizar con una mirada tremendamente interesante a muchísimas más personas la realidad de la que estábamos viniendo, y por tanto nos está permitiendo imaginar una escuela diferente o unas instituciones educativas diferentes y clarísimamente que respondan a esas necesidades que tenemos. La principal en el ámbito de la educación obligatoria es que no se deje a nadie atrás. Esto en nuestros países es fundamental. Las tasas de fracaso escolar que tenemos son insostenibles, tienen muchísimo que ver con nuestras prácticas, tienen muchísimo que ver con nuestros currículums, tienen muchísimo que ver con nuestra manera de organizarnos en las instituciones educativas, y tiene muchísimo que ver con esas faltas de políticas compensatorias educativas que no son solo escolares, ¿no? Tiene muchísimo que ver con la justicia curricular que estábamos diciendo hace un momento. Bueno, esa escuela o esa institución educativa con la que yo sueño, a la que yo dedico mis días, para la que yo y vosotros estoy seguro que también trabajáis, es aquella que garantiza el derecho a aprender de todos y que tiene como principio rector esta idea tan de Rancière, ¿no? De que todos piensan y todos pueden, ¿no? Esa idea que de alguna manera planta altas expectativas hacia todos los estudiantes, esa escuela que de alguna manera se niega constantemente a distribuir las vidas en distintas orillas, o que se niega a naturalizar lo que no es natural, que es que nacemos con herencias distintas, ¿no? Esa es la escuela con la que estamos trabajando, una escuela, como decía hace un momentito, ¿no? Y vuelvo a reiterar esta idea, que no solo combate la severidad de las desigualdades, sino que también trata de cambiar las condiciones que generan esas desigualdades sociales. Y la cuestión para llegar a esa escuela, en esta idea de optimismo
cabezón, ¿no? De cabezonería, de insistencia que yo quiero tener, ¿no? Esa especie de optimismo realista con el que quiero trabajar en educación, es que en los próximos meses, clarísimamente, tenemos que reconciliar tres cosas que son difíciles de reconciliar. Lo que sabemos que tenemos que hacer, casi todos y todas sabemos lo que tenemos que hacer, con aquello que queremos para nuestro futuro, o sea, con un imaginario del futuro que queremos para todos y todas, pero también, para bien o para mal, con aquello que podamos hacer, con aquello que se puede hacer. Y esto son condiciones de contorno que nos marcan clarísimamente lo que al final podremos hacer. Con esto termino. Gracias por vuestra atención. Ahora tenemos el turno y el tiempo que tengáis, que queráis, para poder conversar. Bueno, ya habéis visto que es un repaso rápido, aunque un poco denso, de algunas de las cosas que creo que la pandemia, la COVID, el confinamiento nos ha puesto encima de la mesa, puesto con unas gafas que creo que son muy útiles, como decía Jurjo Torres, para cuestionar toda la cultura educativa, como ese caballo de Troya, que es el de la justicia curricular, y bueno, y esperando escuchar vuestros comentarios. Muchísimas gracias. Carlos, muchísimas gracias. Hemos disfrutado todos. Te quiero decir que los mensajes a lo largo de la ponencia en el chat no han sido más que positivos, todos muy agradecidos por esta generosa charla y por invitarnos a reflexionar sobre algo que, como bien citabas ya a lo largo de la ponencia, estaba ahí, está yo creo que en el corazón de todos quienes nos dedicamos a la educación, y que finalmente este momento de pausa no hace más que visibilizarlo y hacer más evidente esta necesidad de repensar no solamente lo necesario, no solamente lo que tenemos que hacer, sino lo necesario, lo posible y hasta lo imaginario. Hay muchísimas preguntas, entonces voy a tomar algunas, porque son muchas, pero creo que hay algunas que son importantes y que sería muy lindo que pudiéramos conversar contigo. La primera tiene que ver, Carlos, ¿qué priorizamos en el regreso a la escuela presencial? Cuando estemos de vuelta, bueno, yo creo, ¿qué priorizamos? ahí sabéis vosotros mucho mejor que yo lo que hay que priorizar, pero lo que más nos ha faltado ahora. Yo creo que hay que priorizar lo que nos está faltando en este momento. Lo que nos está faltando en este momento es la parte más relacional de la escuela, más de cuidados, más de afectos. Yo creo que, y me da igual que estemos hablando de niños, de niñas de 4 o 5 años, o 3 años, para los que el contacto con sus maestras y maestros es fundamental, que estemos hablando de jóvenes de 18, 19, 20, 21 años en la universidad. Yo creo que si algo nos estamos echando de menos en este momento es ese cuidado, esa atención, ese prestar atención, escuchar. He hablado muchísimo estos 3 meses con muchísimas docentes en España y fuera de España, y muchos me contaban, ¿no?, cómo al final lo más duro, pero también lo más importante de la tarea que están haciendo es tratar de conectarse con sus alumnos, con sus estudiantes, ese tratar de escucharles en las problemáticas particulares que tienen. Muchísimos cuentan cómo están en videoconferencias de clase con todos. Ahí al final todos ponemos más o menos una buena cara, pero algunos no, pero muchos me cuentan cómo sus estudiantes, cuando termina esa videoconferencia, les piden por favor que les atienda de manera individual para poder contarles un temor, un miedo. Tener en cuenta que la escuela es sobre todo, la escuela genera tensiones, genera conflictos, eso es parte fundamental de los aprendizajes, esa conflictividad también social que nos genera, pero también es un espacio de protección. Es un espacio de protección para muchísimos niños y niñas, físico, alimentario, de todo. Entonces, eso yo creo que es lo que más tenemos que atender nada más llegar, ¿no? La parte más afectiva, que al fin y al cabo es esencial para cualquier proceso luego cognitivo, ¿no?, de aprendizaje. Y bueno, un poco relacionado a esta misma pregunta, estaría esta otra que dice, de acuerdo a lo que hemos vivido, de acuerdo a lo que tú has podido ver y que hemos compartido a lo largo de estos meses quienes hacemos educación, ¿qué debiéramos de modificar en nuestra práctica docente? Bueno, cada uno sabrá, ¿no? Yo no me gusta mucho decirle a nadie lo que tiene que hacer. Yo creo que
voy a decirlo de otra manera, creo que una de las cosas que sí que es general, que es una carencia general y que creo que la situación requiere que cada vez más, casi urgentemente, lo hagamos de otra manera, es que atendamos nuestra práctica docente no de manera individual, sino de manera colectiva. Yo creo que no se trata de que nadie tenga todas las soluciones a todas las problemáticas, pero estoy seguro que en un equipo docente, en un claustro, en una escuela, entre varios y entre varias se tienen muchas soluciones. Luego, yo creo que hay muchas cosas que se pueden abordar de la práctica docente y no quiero, insisto, en dar muchas recetas. Yo creo que una cosa tremendamente interesante es qué expectativas coloco delante de mis estudiantes. ¿Hasta qué punto me preocupo, ¿no?, por poner altas expectativas en todos? No solo en un poquito, sino en todos. Incluso en aquellos y aquellas que son bien molestos, ¿no?, que son estudiantes bien molestos en todos los sentidos. Bueno, eso es algo tremendamente importante para hacer. Pero más allá de estas cosas, que podríamos decir unas cuantas, creo que en nuestra práctica docente nos vendría muy bien incorporar más práctica colaborativa, más hablar con los compañeros, más trabajar juntos, más programar actividades de manera conjunta, más subirnos a los hombros de los otros para resolver problemas. Esta pandemia nos ha hecho hacerlo de una manera obligada, porque el que no sabía nada de dispositivos ha tenido que llamar al colega y a la colega que sí sabía de eso, pero a lo mejor ese sabía menos de la materia, de metodologías didácticas o de cómo evaluar si no hace un examen. Pero teníamos al compañero que llevaba años haciendo rúbricas. Bueno, pues esta idea de compartir, de trabajar juntos, creo que es prioritaria en estos momentos. Y aquí una pregunta un poco provocadora. ¿Consideras que algo de lo que hemos aprendido desde esta pandemia es que nos sugiere la necesidad de una desescolarización desde la mirada, por ejemplo, de Illich? No, he leído mucho a Illich estos días también yo. Yo creo que todos hemos leído a Illich porque nos hacía falta, ¿no? También he leído a Rancière y a su maestro ignorante, o sea que hemos vuelto a lecturas así como fundamentales. Y en México pues más, ¿no? Porque Illich es un cuarto de kilo mexicano, ¿no? Pero, y tiene análisis muy interesantes, ¿no? También desde el punto de vista de la tecnología. Pero yo creo que no, que tenemos que volver al Illich no de los 70, sino al posterior, ¿no? Al que de alguna manera matiza lo de la desescolarización. Yo creo que si algo hemos visto es que es muy difícil escolarizar otros espacios. Desde luego es muy difícil escolarizar los hogares y que solo algunos pueden escolarizar los hogares y que escolarizar los hogares nos lleva a un escenario, desde mi punto de vista, distópico, porque es un escenario en el que las desigualdades son extremas. Uno de los problemas que tiene México, como tiene España, es la segregación escolar. Es decir, estudiantes iguales, que provienen de contextos sociales similares, van a estudiar a ámbitos con los iguales, ¿no? Esa idea de no mezclarnos, que es un problema mexicano, como es un problema chileno, como es un problema español, cada vez más, estamos ahora mismo en esta desescolarización o escolarización de los hogares es extrema, porque ahora estamos solo con nuestra familia. Luego, desde mi punto de vista, creo que al revés, que si algo sale reforzado de esta pandemia es la escuela, pero no cualquier escuela. ¿No? Y por eso yo decía, queremos volver a esa escuela física en la que todos somos individuos y además somos colectivo, en la que trabajamos lo común, en la que estamos juntos, pero no queremos volver, muchos no quieren volver porque no tenía sentido para ellos a la escuela de hace 4 meses. Entonces, este es el ejercicio que tenemos, ¿no? ¿Cómo resignificamos la escuela? Pero, por otro lado, cómo hemos puesto en valor también lo importante que es la escuela en nuestra vida, precisamente para combatir desigualdades, ¿no? Que nuestras sociedades es que no nos podemos permitir, porque es que no somos Noruega, ninguno de nosotros, ¿no? Y entonces nuestras sociedades son tremendamente desiguales y las desigualdades no van a menos. No estamos con menos desigualdades que en los años 70. Estamos con más desigualdades y esto es un tema tremendamente preocupante. Y bueno, aquí algo más, un poco más concreto, y me parece que lo que sugiere es tu punto de vista. Hay quienes hablan de que
regresaremos a una escolarización con rezago académico, pero que no obstante fue esta una oportunidad para que los estudiantes trabajaran otro tipo de habilidades, otro tipo de conocimientos, otro tipo de educación. Y entonces la pregunta es si debiéramos de retomar, considerar incluso en las evaluaciones estos otros aprendizajes para hablar del desempeño académico de los estudiantes en este momento, o si más bien tendríamos que irnos preparando para afrontar lo que serían unos suertes de cursos remediales para cubrir lo que no se vio curricularmente a lo largo de este tiempo. Un poco de todo, ¿no? Aquí en España estamos terminando el curso y ya volvemos en septiembre. Probablemente lo más importante que hay que pensar en estos momentos es cómo abrimos el curso en septiembre, en términos, por ejemplo, de compensación de aprendizajes para ciertos colectivos. Porque es cierto que para algunos colectivos pues no hemos aprendido contenidos curriculares estrictamente o no suficientes, o hemos dejado de aprender algunos, pero como están en entornos ricos, no ricos de capital, no de dólares, pero sí ricos culturalmente, pues probablemente tienen unos aprendizajes y unas experiencias tremendamente interesantes. Luego, es cierto que hemos aprendido otras cosas, pero hay muchas bolsas de personas que han estado totalmente desconectados del aprendizaje. Y por tanto, una de las cosas a la vuelta no es tanto cursos remediales como una atención más personalizada, que es muy difícil en nuestros sistemas, para compensar precisamente esas carencias en algunos colectivos, en algunas bolsas, que en algunas escuelas es prácticamente todos. Esto es una idea por un lado. Por otro lado, ¿qué nos muestra la situación actual? Esta idea de que, claro, no aprendemos lo curricular, pero aprendemos otras cosas interesantes. Es cierto. Y nos está mostrando esta cosa que decía César Coll, que me parece tremendamente interesante. Él dice, no se hereda, no es que se hereda la riqueza y la pobreza, es que se heredan oportunidades de aprendizaje. Se heredan oportunidades de aprendizaje. Y la escuela, bueno, es un lugar para aprender, pero cuando no está la escuela, pues todas las oportunidades de aprendizaje me las da mi familia, me las da mi contexto. Y cada vez más tenemos que ver que cómo podemos desde la escuela trabar, ¿no?, una especie de ecosistema de aprendizaje en el que, de alguna manera, cómo puede la escuela incorporar otros aprendizajes que suceden en otros contextos, incorporarlos en las trayectorias de aprendizaje personalizado de los chicos. Luego, aquí un poco el reto es cómo desde la escuela podemos incorporar otros aprendizajes no curriculares que algunos chicos tienen porque lo tienen en sus contextos sociales y otros, sin embargo, no los tienen. ¿Cómo podemos hacer para, de alguna manera, enriquecer lo curricular que sucede en la escuela con estas oportunidades de aprendizaje que están ahí disponibles para algunos, pero no para todos? Bueno, hay retos grandes, ¿no? Pero yo no soy partidario de cursos, bueno, pero yo no soy un especialista en esto, pero no soy partidario de que hagamos una especie de cursos remediales para los que no han podido, ¿no? No soy partidario tampoco de calificar, de alguna manera certificar posibles aprendizajes que se hayan dado, pero sí soy partidario de que, por un lado, planteemos refuerzos para aquellos que los necesiten cuando volvamos, y por otro lado, imaginemos soluciones para que esos aprendizajes externos que tienen algunos los puedan también disfrutar otros que normalmente no tienen esas oportunidades. Y ahora la última, la del millón. O la de la risa del tigre, como decimos en México. México vive, y sabes tú, en un contexto de desigualdad tremenda, de condiciones, y ya no te digo de infraestructuras, para haber dado continuidad a este proceso educativo a lo largo de estos meses, pues que son muy, muy distintas, y en este caso, pues carentes incluso en ese sentido de justicia curricular, pues de justicia. Y entonces, ¿qué acciones debiera de emprender, pues, los actores educativos, los que están cerca, los que están lejos, los que tienen que ver directamente y los que tienen que ver indirectamente con las comunidades más marginadas para poder llevar, digamos, a un mejor horizonte este desfase al que se han visto obligados jóvenes, niños de comunidades en donde la continuidad educativa pues simplemente no existió?
Claro, mirado desde esta idea de la justicia curricular, pues nuestro sistema es tremendamente injusto por muchas razones. Primero, ¿no? Porque no incorpora a todos, porque no incorpora los saberes de todos, porque no incorpora participación, porque no incorpora reconocimiento y porque sabe y vive con esa lacra de que hay muchos que están absolutamente desconectados, incluso cuando van a la escuela están desconectados. En esta situación, desde luego, se hace tremendamente claro. Las respuestas, evidentemente, como a todo lo que estamos hablando en estas últimas preguntas, son contextuales y situadas. O sea, dependen de cada contexto. Esta es la parte difícil, este es el weak problem, ¿no? Que dicen los ingleses, ¿no? Es un problema sin resolver, porque por un lado necesitamos más ayuda, más instrucciones, más apoyo desde las administraciones educativas. Por otro lado, sabemos que el problema lo tienen que resolver cada comunidad educativa. Luego tenemos una dificultad enorme de compaginar estas cosas. Lo tenemos muy difícil en estos momentos, pero lo que yo creo que sí que no nos perdonaríamos, aunque tengo dudas de que seamos capaces de hacerlo realmente, es esto que os decía hace un ratito, que es que nos hemos dado cuenta que las políticas educativas no son solo escolares. Cuando las políticas educativas son solo escolares y nos falta la escuela, se nos cae todo abajo. Entonces, cuando las políticas educativas son solamente de proveer de recursos, de proveer de, ¿no? de tener unas instalaciones escolares, y en estos momentos en los que no tenemos esos recursos porque están encerrados en las escuelas, en los que no tenemos esas escuelas, en los que no tenemos ni siquiera los docentes, ni los materiales, ni los libros, cuando nos falta todo eso, ¿qué es la política educativa? Se nos ha caído la política educativa, nos hemos quedado sin políticas educativas, sobre todo para aquellos que lo necesitan más. Por tanto, no sé cuál es la solución ahora, intuyo, y ha pasado en muchos, yo lo veo, no tengo bien el mapa y lo que podría pasar en México, pero lo veo clarísimamente en España, que aquellas escuelas, por ejemplo, rurales, con más dificultades, por ejemplo, para garantizar la continuidad a través de dispositivos electrónicos, de recursos, ¿no? Lo han resuelto recurriendo a toda la comunidad. Es decir, con políticas desde los municipios, con políticas, por ejemplo, alimentarias, sanitarias, sociales, pero también, ¿no? educativas, ¿no? de llevarle materiales a los niños desde lo local, desde lo cercano. Luego, lo han resuelto integrando a todos en la política escolar, en la política educativa. Lo han resuelto no diciéndole a los maestros, ahí os apañéis, hacerlo como podáis, cogeros la bici y os vais hasta, ¿no? el pueblecito a llevarle a la casa unos materiales y luego, o que lo haga el cartero, ¿no? Bueno, no lo han resuelto así, sino que han dicho, es un problema de la comunidad, esta cercana, la que tenemos, no el ministerio desde Ciudad de México, ni siquiera ¿no? ¿no? sino de un estado, ¿no? sino en cada municipio han tomado, digamos, el problema como un problema conjunto y entonces han tratado de dar soluciones particulares desde la idea de que no lo resuelve solo la escuela, no lo resuelven solo los docentes, lo resuelve también otros servicios municipales, de asistencia social, de comunicación que a lo mejor tienen los municipios. Y he dicho la tontería del cartero, pero en España ha sucedido que han sido los carteros los que han llevado las tareas, ¿no? Han hecho un poco de correvidile para llevar las tareas, recogerlas a muchos estudiantes en localidades remotas en las que no llegaba la conectividad ni llegaba tampoco la maestra. Carlos, muchísimas gracias. Hay muchísimas preguntas, te las voy a mandar para que las leas después. Yo creo que no queremos agotarte, sí tenemos más interrogantes. Me parece que algo que has visualizado muy bien y que nos podemos llevar es esta idea de corresponsabilidad. Creo que educar es un trabajo de todos y creo que parte de lo que se ha salido a la luz en este momento, pues es justamente cuestionarnos sobre el papel que estamos jugando todos en el proceso de formación, pues ahora no solo de nuestros hijos, ¿verdad? Sino en realidad de todos esos otros niños y jóvenes a los que tocamos desde la escuela o desde las escuelas, ¿no? Y con o sin las tecnologías. Entonces, pues yo me lo llevo con mucho cariño y con mucho agradecimiento nuevamente. Formalmente, a nombre del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana y de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, te agradezco nuevamente, Carlos, tu generosidad, tu disposición y toda esta vasta información que nos has dejado el día de hoy, con la que nos vamos seguramente a reflexionar
pues esta pregunta que está en la cabeza de todos, que es si el mundo ha cambiado en esta voltereta sorpresiva, ¿no debería la escuela también de preguntarse acerca de su sentido del ser, del estar y del hacer? Te lo agradezco muchísimo, te mando un abrazo hasta Madrid y Yo espero también. verte muy pronto en tierras mexicanas. No me despido sin antes decirte que hay mucha gente de Puebla, sobre todo, donde has estado varias veces, que te manda muchos saludos por el chat y que pues, agradece nuevamente tu participación. Le cedo la palabra al doctor Luis Medina para despedirnos el día de hoy y mientras tanto yo le mando un agradecimiento y un abrazo a todos quienes estuvieron con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Bueno, muchísimas gracias. Y para cerrar la sesión del día de hoy, nada más recordarles lo que la doctora Chao les comentó al inicio. Varias de las universidades de zona metropolitana y de fuera de la zona metropolitana nos hemos asociado para realizar un proyecto de investigación sobre los efectos en términos pedagógicos, de afectos o socioemocional y de tecnología en la contingencia. Participamos un total de 6 instituciones, la UNAM, la Universidad de Anáhuac, la Universidad Iberoamericana Puebla, Ciudad de México, la Autónoma de Guerrero y la Universidad Panamericana, y en conjunto con la Confederación Nacional de Escuelas Particulares y del CONACYT, los invitamos para poder formar parte de este trabajo en el cual les ofrecemos a cambio un diagnóstico institucional sobre sus docentes y estudiantes. Este diagnóstico es completamente gratuito. Y también en este sentido nos permitiría continuar con el proceso de reflexión y de investigación sobre los efectos de la contingencia en la educación, en los afectos y la tecnología. Les dejamos ahí la liga, esperamos que si es de su interés se puedan inscribir, es completamente gratuito y aplica para primaria alta de cuarto a sexto, secundaria, bachillerato y universidad. También se acepta la participación de instituciones fuera del país. Pues muchísimas gracias y con eso nos despedimos. Gracias, Carlos, por... Ya nada más, por ahí preguntan sobre la disponibilidad de la presentación, los materiales. Sí. Esos estarán disponibles en el sitio web que ya les compartimos a través del chat. Ahí quedará la liga para volver a ver esta presentación y... si Carlos nos compartes la presentación, nosotros la podemos subir también a este sitio que tenemos en donde hemos ido conformando este espacio para seguir aprendiendo en este tiempo de confinamiento. Ahora mismo la comparto. También compartimos la liga al blog del doctor Magro para quien quiera seguir conversando acerca de estos temas de los que platicamos la mañana de hoy, pues puedan tener más acercamiento al trabajo del doctor. Les agradezco nuevamente. Doctora, finalmente ¿sí? También aprovechar para hacerles la invitación a la penúltima conferencia webinar que vamos a tener en 15 días, con la participación de la doctora Mari Carmen González Videgaray y el maestro Raúl Romero de la Universidad Nacional Autónoma de México. Van a trabajar temas prácticos acerca del uso de la tecnología en tiempos de contingencia. Entonces esperamos verlos por ahí igualmente. Pues nuevamente, muchas gracias. Un abrazo a todos. Que tengan una linda semana. Manténganse en salud, manténganse en buen ánimo y nos vemos por acá muy pronto. Saludos a todos. Un abrazo a España. Un abrazo a todos los que estuvieron aquí. Doctor Medina. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Bye.